Hola, soy Guadalupe y estamos en el estudio bíblico de cómo amar a Dios con todo tu corazón. Estamos en el capítulo 6 que se titula Solo pídele, está acá. Y el versículo que escribí en esta página 75 dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Eso está en el libro de Lucas 11, versículos 9 y 10. Hubo una vez en que yo estaba orando y de repente yo dije, querido Dios, dame un hambre por leer tu palabra, hambre espiritual. Y yo no estaba planeando decir eso, pero lo dije. Y fue increíble cómo de repente, como 6 meses después, dije, voy a leer toda la Biblia. Y eso que yo no soy de leer muchos libros, pero dije, la voy a leer. Y ya había estudiado en un estudio bíblico 12 libros de la Biblia, donde me enseñaron cómo leer la Biblia. En primer lugar, te tienes que preguntar quién escribió el libro específico que estás estudiando, quién habla en ese pasaje, quién es el autor, dónde y cuándo fueron los acontecimientos, la historia detrás de lo que está pasando, para qué grupo de personas fue escrito y cuál era la cultura de esos tiempos. Entonces yo ya tenía una idea de cómo y empecé a leer toda la Biblia y luego dije, si yo no entiendo cierta parte, pues voy a seguirla leyendo y ya más adelante yo hago preguntas. Pero la leí toda y una de las cosas que pasó a través de la lectura de la Biblia, yo empecé a amar más a Dios, empecé a conocerlo más, a saber más historias reales que sucedieron en esos tiempos. Y luego llegué a esta parte donde cuando dice aquí, pide y se os dará. Aquí está la respuesta de la pregunta de este libro. ¿Cómo amar a Dios con todo tu corazón? La respuesta es, solo pídele, solo pídele. Entonces aquí dice, es muy sencillo, ¿no? Es un simple pero profundo acto de dejarle saber a Dios tu deseo de amarle más cada día. Eso es lo que yo he estado haciendo por muchos años y hasta la fecha le sigo pidiendo que mi deseo más grande es amarlo cada día más. Y Él lo hace, es increíble cómo el deseo de leer la Biblia aumenta, de alabarlo, de pensar en Él todo el día cuando tú haces esa oración. Así que no es tarde, puedes empezar a pedirle todos los días que Él te ayude a amarlo cada día más. La otra cosa que yo dije fue, ¿cómo no adorarte con todas mis fuerzas, Señor, cuando tú lo diste todo por mí? Úsame como tú quieras. Ayúdame a ser tu instrumento para poder compartir tu verdad y gran amor con los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue una de las oraciones que yo hice. Es decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras, porque tus planes son mejores que los míos. La pregunta número 1, hablando de la vida abundante que Dios nos da, se encuentra en la pregunta 1, la página 77. ¿Qué dice Jesús que debemos de hacer en Lucas 11 del 9 al 10? Y es lo que acabamos de leer, es el pasaje que dice, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, y sigan buscando y hallarán, y sigan tocando la puerta y se les abrirá. La pregunta número 2 dice, según la parábola que se encuentra en Lucas 18 del 1 al 8, ¿cuántas veces podemos seguir pidiendo a Dios por la misma petición? Y eso se trata, ustedes lo pueden leer como en ese pasaje, de una viuda persistente que llegó delante de este abogado y no se cansaba de pedir. Y el versículo número 1 dice lo siguiente. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Cuando yo le pedí a Dios de que mi esposo viniera a la iglesia conmigo, después de 2 años de pedirle constantemente y no recibir ninguna ayuda, yo dejé de orar y dejé de creer. Porque dije, estoy pidiendo algo bueno. Ustedes pueden escuchar ese testimonio mío en otros videos. Pero cuando leí en el libro de la Biblia, en el libro de Lucas,
que esta viuda no se cansó de pedir, empecé otra vez a pedir por mi esposo. Y después de 22 años, mi esposo, hace 17 años, empezó a venir a la iglesia conmigo. Y cuando yo le pedí, pregunté a Dios y dije, Señor, ¿por qué tuve que esperar tanto tiempo? Y el Señor en mi corazón me dijo, es porque yo estaba trabajando contigo, en tu corazón. Y eso fue lo que desarrolló en mí el querer tener una relación más íntima con el Señor, más profunda, leer su palabra. Y tal vez si mi esposo hubiera siempre venido conmigo a la iglesia, tal vez no hubiera yo tomado tanto deseo como lo hice. Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿qué debemos hacer si necesitamos sabiduría? O sea, podemos pedirle a Dios cualquier cosa que necesitamos. En este caso, la sabiduría, ¿no? Está en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice así, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. En otras palabras, si tú pides, pero no tienes la confianza, no tienes la fe y dudas, probablemente no vas a recibir lo que estás pidiendo porque estás dudando. Entonces hay que pedirle a Dios por sabiduría, pero también hay que pedirle por la paciencia de saber esperar y confiar en Él. A mí muchas veces me pasó eso. Y la semana que entra vamos a hablar más de ese tema, de cómo, porque a veces cuando pedimos algo, pareciera que Dios no nos escuchara, o porque a veces dudamos cuando oramos. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.